Buenos días, hijo e hija de la luz. El arcángel Miguel me despertó esta madrugada con un mensaje urgente que necesitas escuchar antes de que terminen estas 2 horas decisivas. No es casualidad que hayas encontrado esta revelación en este preciso momento. Escúchame bien, porque lo que viene a continuación cambiará el rumbo de tu vida familiar y espiritual. El arcángel Miguel ha visto una sombra que se aproxima a tu hogar. Una energía destructiva que busca quebrantar la paz y la unidad de tu familia. Si has despertado con una sensación extraña esta mañana, si sientes un peso en tu corazón o una inquietud que no puedes explicar, no lo ignores. Son señales divinas que te están preparando para recibir esta protección celestial. Tiemblo al transmitir este mensaje, porque no es algo que se pueda contar a cualquiera. La batalla espiritual que se avecina requiere un guerrero de luz, alguien dispuesto a levantar un escudo invisible pero más poderoso que cualquier amenaza terrenal. El arcángel Miguel ha revelado que en las próximas 2 horas existe una ventana de gracia donde puedes activar una protección especial. No se trata solo de palabras, sino de un decreto espiritual que transformará la vibración de tu hogar, alejando toda intención negativa. Muchos han ignorado estas señales y han pagado un precio muy alto. Familias divididas, matrimonios destruidos, hijos alejándose sin razón aparente. Pero tú estás aquí, en este momento preciso, porque has sido elegido para recibir esta revelación. La oración que compartiré no es cualquier oración. Es un código celestial que el arcángel Miguel ha mantenido en secreto, revelándolo solo a espíritus preparados para recibir su protección absoluta. Prepárate para escuchar con tu corazón, no solo con tus oídos. Lo que viene a continuación no es para los débiles de espíritu, sino para los guerreros espirituales que entienden que la protección divina requiere acción y fe. Respira profundamente. Cierra los ojos, siente la presencia del arcángel Miguel preparándote para recibir su mensaje más poderoso de protección familiar. Quiero transportarte ahora a los tiempos de Josafat, un rey que enfrentó una amenaza tan devastadora como la que hoy mismo acecha tu familia. Imagina un reino rodeado de enemigos, con 3 ejércitos unidos decididos a destruir todo a su paso. El monte Seir, Amón y Moab avanzaban con una sed de destrucción que parecía imparable. 3 naciones sedientas de sangre, 3 fuerzas combinadas para arrasar con todo lo que Josafat había construido. La desesperación era tan profunda que el rey convocó a todo su pueblo en ayuno y oración. No era un ayuno cualquiera. Era un clamor colectivo donde cada persona sabía que su supervivencia dependía de un milagro. El templo se llenó de un silencio sepulcral interrumpido solo por sollozos y súplicas. Yahaziel, un levita poco conocido, se levantó en medio de la congregación. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. «Escuchen, pueblo de Judá», proclamó con una voz que atravesaba las almas. «No teman ni se desanimen delante de este ejército numeroso, porque esta batalla no es de ustedes, sino de Dios». Las palabras cayeron como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Yahaziel reveló un plan que desafiaba toda lógica militar. Mañana descenderán contra ellos, saldrán por la subida de Cis y los encontrarán al final del valle, delante del desierto de Jeruel. Ustedes no tendrán que pelear en esta batalla. Tómense su posición, quédense quietos y verán la salvación de Jehová. La estrategia divina era radical. En lugar de preparar espadas, prepararse para alabar. En lugar de formar ejércitos, formar un coro. Josafat comprendió inmediatamente el mensaje espiritual. La victoria vendría por fe, no por fuerza. Al amanecer, Josafat formó una línea de adoradores al frente del ejército. Mientras los soldados esperaban con terror, los cantores comenzaron a glorificar a Dios. «Den gracias a Jehová, porque su misericordia es eterna,
Proclamaban con voces que desafiaban el miedo. Lo que sucedió después desafía toda explicación racional. Los ejércitos enemigos, en lugar de atacar, comenzaron a combatir entre sí. La confusión los consumió. Cuando el pueblo de Judá llegó al valle de batalla, encontraron solo cadáveres. Ningún enemigo había sobrevivido. Este relato no es solo historia. Es un decreto profético para tu vida en este momento. Así como Josafat enfrentó 3 ejércitos imposibles, tú estás frente a amenazas que parecen invencibles. Pero el arcángel Miguel te revela: tu batalla no es física, es espiritual. No necesitas estrategias humanas, necesitas fe sobrenatural. Cada detalle de esta historia tiene un mensaje específico para tu situación actual. La desesperación de Josafat es tu desesperación. El miedo de su pueblo es tu miedo. Pero la solución divina permanece idéntica: confiar, adorar, permanecer quieto y ver la intervención celestial. Escucha atentamente estas situaciones donde el arcángel Miguel reveló los ataques más sutiles contra tu familia y cómo neutralizarlos instantáneamente. Primera situación crítica: la traición laboral silenciosa. Imagina que estás en tu oficina. Son las 2:17 de la tarde. Tu compañero de trabajo, alguien en quien confiabas plenamente, ha estado preparando un informe para desacreditarte frente a la dirección. Ha recopilado fragmentos de tus correos, ha manipulado datos de tus proyectos, creando una narrativa donde apareces como el empleado incompetente. Sus ojos brillan con una satisfacción casi demoníaca mientras prepara presentar esta información que podría destruir tu reputación profesional y tu futuro económico. En ese preciso momento, sientes una opresión en el pecho. Un frío recorre tu espalda. La traición no es solo profesional, es una herida espiritual profunda. Tu mente comienza a generar escenarios catastróficos: despido, descrédito, pérdida de ingresos, humillación familiar. El arcángel Miguel revela que este no es un ataque común. Es una estrategia calculada del mundo espiritual para quebrantar tu confianza y tu propósito. La tentación será responder con rabia, con un contraataque inmediato, pero esa es precisamente la trampa. La oración de protección en este momento es específica y poderosa. Arcángel Miguel, declaro tu escudo de protección sobre mi trabajo. Toda intención oculta queda expuesta a la luz. Ninguna palabra, ningún plan en mi contra prosperará. Mi reputación no depende de hombres, sino del decreto divino sobre mi vida. Debes repetir esta oración 3 veces, mirando directamente a los ojos de tu agresor, no físicamente, sino en el plano espiritual. No se trata de confrontación, sino de declaración de autoridad celestial. El siguiente paso es crucial. No hagas absolutamente nada en el plano físico. Deja que el arcángel Miguel prepare tu defensa. En menos de 72 horas, verás cómo los planes de tu agresor se desmoronan inexplicablemente, y tu posición no solo será preservada, sino magnificada. Esta no es una promesa humana. Es un decreto celestial que el arcángel Miguel me ordenó transmitir en este momento preciso. Nos detendremos en el versículo de Efesios 6:12. Un pasaje que el arcángel Miguel ha señalado como clave para comprender la batalla espiritual que enfrenta tu familia en este momento preciso. En el original griego, la palabra lucha, pali, no representa simplemente un conflicto físico, sino una forma de combate cuerpo a cuerpo, donde el guerrero usa toda su energía vital para vencer. No es una batalla de estrategia militar, sino de resistencia extrema, donde cada movimiento puede significar la vida o la muerte. Los escribas que registraron este texto conocían profundamente el arte de la lucha grecorromana. No era un deporte, era una metáfora de supervivencia. Un luchador no solo usaba su fuerza muscular, sino su inteligencia, su resistencia espiritual, su capacidad de mantenerse en pie cuando todo parecía perdido. Pablo,
El autor no era un teórico. Había sido perseguido, apedreado, encarcelado. Sabía que la verdadera batalla no ocurre en el plano visible. Cuando dice «no es contra carne y sangre», está revelando un principio revolucionario. Lo que ves no es lo real. Tus problemas familiares, tus conflictos laborales, tus batallas financieras son apenas la superficie de una guerra multidimensional. Existen principados, potestades, fuerzas espirituales que operan más allá de lo que los ojos humanos pueden percibir. La palabra principados, archí en griego, no significa simplemente un rango administrativo, sino un poder originario, una fuente de autoridad espiritual capaz de influenciar realidades completas. Son como generales de un ejército invisible que lanzan estrategias para desestabilizar tu propósito divino. Imagina estos principados como arquitectos de destrucción. No atacan directamente, sino que generan sistemas, crean narrativas, introducen venenos sutiles que desintegran familias, quiebran matrimonios, sabotean destinos. Un comentario aparentemente inocente, una duda sembrada, una tentación calculada, son sus armas más sofisticadas. El arcángel Miguel revela que en este momento específico hay fuerzas espirituales estudiando tu debilidad. Conocen tus heridas pasadas, tus miedos más profundos. Saben exactamente qué botón presionar para generar caos en tu núcleo familiar. Pero lo que desconocen es que has sido elegido para un propósito que supera cualquier estrategia demoníaca. La batalla no es tuya, es de dimensiones celestiales. Tu papel no es luchar con tus propias fuerzas, sino mantenerte en pie, declarando la autoridad que te ha sido conferida. Como un soldado que no necesita entender toda la estrategia militar, solo obedecer al comandante, tu misión es permanecer firme, adorando, declarando decretos de protección. Cada palabra de este versículo es un escudo, cada revelación, una espada espiritual que corta ataduras generacionales. No estás indefenso. Estás preparado para una guerra que trasciende lo visible, con un ejército celestial comandado por el arcángel Miguel, esperando tu declaração de fé. Antes de continuar, só para confirmar, você quer que eu desenvolva o CTA com os 3 elementos que mencionou e depois prossiga com o testemunho completo de transformação, correto? Quero garantir que seguirei exatamente a estrutura solicitada. Poderia confirmar? Si esta palabra del arcángel Miguel está tocando tu corazón, dale me gusta como señal de fe. Déjame saber en los comentarios escribiendo Amén si vas a activar esta protección. Quiero orar por cada uno. Si es tu primera vez, suscríbete y activa la campanita porque cada mañana el arcángel Miguel tiene un mensaje nuevo para tu vida. Ahora, permíteme compartir el testimonio de María Fernanda Rodríguez, una mujer de 38 años de Guadalajara, México, cuya vida fue completamente transformada por la intervención directa del arcángel Miguel. María era gerente de una importante empresa de tecnología, madre soltera de 2 niños pequeños, Leonardo de 8 y Valentina de 6 años. Su mundo comenzó a desmoronarse hace aproximadamente un año, cuando una serie de ataques profesionales y personales parecían conspirar para destruir todo lo que había construido con tanto esfuerzo. En su trabajo, un grupo de ejecutivos más jóvenes había comenzado una campaña silenciosa para desacreditarla. Susurraban en las reuniones, manipulaban informes, creaban narrativas, donde María aparecía como una líder incompetente e inestable. En casa, la situación no era mejor. Su ex esposo, un hombre con conexiones influyentes, había iniciado un proceso legal para reducir su custodia, argumentando que su trabajo la hacía una madre emocionalmente inestable. María recuerda nítidamente la noche que todo cambió. Era un miércoles, cerca de las 2:37 de la madrugada. No podía dormir. Sus manos temblaban mientras revisaba documentos legales, sus ojos rojos de tanto llorar.
Sentía que el mundo se desmoronaba. Un peso inexplicable la oprimía, como si miles de manos invisibles quisieran aplastarla. Fue en ese momento preciso, cuenta con la voz entrecortada, cuando escuché una voz interior. No era mi pensamiento, era algo más profundo, más poderoso. El arcángel Miguel me susurró: levántate, tu batalla no es contra carne y sangre. Lo que sucedió en las siguientes semanas fue casi milagroso. María comenzó a declarar oraciones de protección cada mañana. No eran oraciones tradicionales, eran decretos de autoridad espiritual. Arcángel Miguel, yo declaro tu escudo sobre mi vida profesional y familiar. Ninguna estrategia contra mí prosperará. En su trabajo, comenzaron a ocurrir eventos inexplicables. Los mismos ejecutivos que tramaban su caída empezaron a cometer errores graves. Informes que habían manipulado fueron descubiertos, exponiendo su verdadera naturaleza. En el proceso legal, testigos inesperados comenzaron a aparecer, personas que podían confirmar su integridad como madre. Pero lo más impactante ocurrió con sus hijos. Leonardo, su hijo mayor, que había estado callado y retraído durante meses, comenzó a abrirse. Un día, mientras la abrazaba, le dijo: «Mamá, siento que algo especial te protege». María comprendió que la batalla espiritual no solo la involucraba a ella, sino que su resistencia estaba cubriendo también a sus hijos. En menos de 3 meses, no solo recuperó su posición en la empresa, sino que fue promovida a un cargo directivo. El proceso legal no solo fue desestimado, sino que su ex esposo fue multado por presentar información falsa. Sus hijos florecieron, recuperando su alegría y seguridad. El arcángel Miguel no solo me salvó, dice María con lágrimas en los ojos. Me reveló que tengo una autoridad espiritual que va más allá de lo que cualquier ser humano puede comprender. Su testimonio no es una historia aislada, es un decreto de esperanza para todos aquellos que sienten que están siendo atacados en múltiples frentes. La batalla espiritual es real, pero la victoria está garantizada para aquellos que comprenden su verdadera identidad. La primera confirmación bíblica nos transporta al libro de Daniel, capítulo 10, un pasaje tan profético que literalmente revela la anatomía de la batalla espiritual. Daniel, un hombre político exiliado en Babilonia, está ayunando y orando cuando recibe una visita celestial que le revela los mecanismos ocultos del conflicto espiritual. El ángel que se le aparece le dice algo revelador. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a comprender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pero lo más impactante es lo que sucede entre bastidores. El ángel revela que estuvo retenido 21 días por el príncipe del reino de Persia, un principado espiritual que obstaculizaba su mensaje. Solo la intervención del arcángel Miguel le permitió finalmente llegar donde Daniel. La segunda confirmación nos lleva a Josué capítulo 5, donde el líder israelita encuentra a un príncipe del ejército de Jehová. Este encuentro no es casual. Josué está a punto de iniciar la conquista de Jericó, una ciudad aparentemente inconquistable. El ser celestial no viene a luchar por Josué, sino a comandar un ejército celestial invisible. Su presencia revela un principio crucial. Dios no envía únicamente ángeles para ayudarnos, sino para liderar estrategias completas de liberación. En los Evangelios, específicamente Lucas 22, 31, 32, encontramos una revelación de Jesús que profundiza este misterio. Hablando con Pedro, le dice: «Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte». Cristo revela algo tremendo. Existe una negociación espiritual sobre nuestras vidas. Satanás solicita permiso para atacarnos, pero hay un abogado celestial intercediendo constantemente. La cuarta confirmación viene de Apocalipsis 12, 7, 9, un pasaje que describe una guerra celestial donde Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón. Este texto no es una metáfora.
Es una revelación de batallas que ocurren en dimensiones que superan nuestra comprensión física. Hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. La palabra batalla en griego, polemos, no significa un encuentro momentáneo, sino una guerra estratégica y prolongada. Lo más impactante es cómo estas escrituras forman una red de confirmación divina. No son historias aisladas, son capas de una misma verdad. Existe una guerra espiritual constante, donde principados y potestades buscan interferir en los propósitos de Dios. Cada pasaje revela un ángulo diferente, pero confirma un principio fundamental. Tienes una identidad que va más allá de lo visible, y hay ejércitos celestiales peleando por tu destino en este preciso momento. El arcángel Miguel no es solo un mensajero, es un comandante de un ejército celestial cuya misión es liberar a los escogidos de estrategias demoníacas diseñadas para robar, matar y destruir. Tu oración no es un ritual, es un decreto de guerra que moviliza recursos celestiales. Padre Celestial, vengo ante ti en este momento sagrado, con el corazón abierto y la conciencia dispuesta a recibir tu transformación. Extiendo mis manos espirituales, reconociendo que no vengo por mis propios méritos, sino por la gracia derramada a través del sacrificio de Jesucristo. Señor, agradezco profundamente por las 3 bendiciones que han sostenido mi vida en este tiempo difícil. La protección invisible que rodea a mi familia, la provisión sobrenatural que ha impedido que mis enemigos prosperen, y la paz que supera todo entendimiento humano. Confieso mis debilidades ante ti. Reconozco mi tendencia a querer controlar lo incontrolable, mi ansiedad que me paraliza, mis momentos de duda donde la incredulidad intenta robar mi herencia espiritual. No vengo como un guerrero perfecto, sino como un hijo necesitado de tu misericordia. Arcángel Miguel, te invoco como mi comandante celestial, no como una figura distante, sino como mi protector directo. Declaro que ninguna estrategia tramada en mi contra prosperará. Rompo cada maldición generacional que ha intentado bloquear mi destino. Cancelo toda sentencia pronunciada contra mi vida familiar, mi llamado profesional, mi herencia espiritual. En el nombre de Jesús, decreto: mis hijos están protegidos. Mi matrimonio es un bastión inexpugnable. Mi trabajo será un lugar de testimonio y victoria. Mis finanzas serán un canal de bendición, no de escasez, Padre. Entrego cada área de mi vida, no solo mis peticiones, sino mi ser completo. Que mi rendición sea más poderosa que mis estrategias humanas. Que mi sumisión sea más efectiva que mis intentos de control. Decreto que hoy es un día de liberación total. Sello esta oración en la sangre de Jesucristo, bajo la cobertura del Arcángel Miguel, con la autoridad de los santos, proclamando victoria antes de ver la transformación visible. Amén y amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón y sientes que necesitas esta protección urgente, escribe en los comentarios el nombre de alguien que requiere esta cobertura espiritual. Voy a orar personalmente por cada nombre que compartas. Y si sientes que este testimonio debe llegar a más personas que están batallando, por favor comparte este video. Tu compartir puede ser el puente de liberación para alguien que está en este momento luchando contra batallas invisibles. Permíteme revelarte la historia olvidada de Silas, un personaje que representa la resiliencia espiritual en medio de la adversidad más extrema. Silas no era un apóstol principal, no escribió libros bíblicos completos, pero fue un testigo silencioso de transformaciones poderosas. Aparece por primera vez en Hechos 15 como líder de la iglesia primitiva en Jerusalén. Un hombre de autoridad espiritual respetado por los apóstoles. Su verdadera prueba llegaría cuando acompaña a Pablo en su segundo viaje misionero, un periplo que cambiaría su vida para siempre. En Hechos 16, Silas experimenta algo que pocos cristianos están dispuestos a enfrentar:
La persecución directa. En Filipos, él y Pablo son azotados públicamente, arrestados sin juicio y lanzados a la cárcel más oscura y húmeda. No era un calabozo común, era un lugar de tortura diseñado para quebrantar el espíritu de los prisioneros. Sus pies fueron colocados en cepos, sus heridas sangraban, el frío de la medianoche los rodeaba. Cualquier persona normal habría maldecido, habría dudado, habría colapsado. Pero Silas hizo algo extraordinario. A medianoche, con la espalda destrozada por los azotes, comenzó a orar y cantar himnos. No era un canto de queja, era un decreto de guerra espiritual. Su adoración no era un ritual, era un arma. En ese momento preciso, algo sucedió que transformaría no solo su destino, sino el de toda la prisión. Un terremoto sobrevino, las cadenas cayeron, las puertas se abrieron. No fue una coincidencia, fue una respuesta celestial a su adoración en medio del sufrimiento. Lo más impactante no fue el milagro físico, sino lo que sucedió después. El carcelero, testigo de este evento sobrenatural, cayó rendido ante Pablo y Silas, preguntando: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Un hombre destinado a ser su verdugo se convirtió en su hermano en Cristo. La adoración de Silas en la adversidad no solo lo liberó a él, sino que trajo salvación a una familia completa. Su historia nos revela un principio profundo. La verdadera autoridad espiritual no se mide por los títulos que tenemos, sino por nuestra capacidad de adorar en medio de la tormenta. Silas no era un apóstol famoso. Era un servidor fiel que entendió que la adoración es una estrategia de guerra, no un momento de la semana. Sé que muchos de ustedes están escuchando y tienen preguntas profundas que les pesan en el corazón. Quiero hablarles con la misma honestidad con la que el Padre Celestial me habla. Primera objeción: he orado 100 veces y nada cambia. Entiendo tu dolor. Siento el peso de tu frustración. Cada oración que has elevado sin ver respuesta inmediata ha sido como una herida silenciosa en tu espíritu. No vengo a minimizar tu sufrimiento, vengo a validarlo completamente. Hay momentos donde la oración parece rebotar contra un techo de bronce, donde el silencio celestial resulta más ensordecedor que cualquier grito. Tu cansancio es real. Tu decepción es legítima. La mentira espiritual susurra: Dios no te escucha. Tus oraciones no tienen valor. Estás perdiendo tu tiempo. Pero la verdad bíblica destruye ese engaño. En Isaías 65:24 está escrito: antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Dios no mide la efectividad de tu oración por la velocidad de la respuesta, sino por la integridad de tu corazón. La Biblia está llena de ejemplos de personas que oraron por años sin ver resultados inmediatos. Abraham esperó 25 años por Isaac. Ana clamó década tras década por un hijo. Zacarías rogó por un embarazo cuando ya era anciano. Cada oración no respondida inmediatamente no es un rechazo, es una invitación a una intimidad más profunda. Pasos prácticos. 1. Documenta tus oraciones. 2. Ayuna una vez por semana. 3. Ora en lenguas 15 minutos diarios. 4. Busca un grupo de intercesión. 5. Cambia la estructura de tu oración. Menos petición, más adoración. Segunda. Objeción. No siento nada cuando oro. Tu experiencia emocional no determina la realidad espiritual. Muchos creyentes viven en la mentira de que la oración depende de una sensación. La verdad es que la oración es un acto de voluntad, no de emoción. Cuando Abraham intercedió por Sodoma, no sintió nada especial. Cuando Moisés oró por el pueblo en el desierto, no experimentó una conexión mística. La oración efectiva no depende de tu sensibilidad emocional, sino de tu decisión de decretar lo que Dios ya ha declarado. ¿Quieres que continúe desarrollando la siguiente objeción con el mismo nivel de profundidad? Cierra tus ojos ahora mismo.
Respira profundamente. Siente cómo el aire entra suavemente por tus fosas nasales, limpiando cada célula de tu ser. Imagina que estás en un valle celestial, un lugar donde la luz no proviene del sol, sino de una presencia pura y transparente. A tu alrededor, una bruma dorada comienza a formarse, no como niebla que opaca, sino como un vapor luminoso que revela. Sientes una temperatura perfecta, ni frío ni calor, sino ese punto exacto de confort absoluto donde tu cuerpo desaparece y solo queda tu espíritu. El suelo bajo tus pies no es tierra común. Es una superficie que respira, que late, que parece estar viva. Cada paso que das genera ondas de luz azul turquesa, como si caminaras sobre un océano de cristal que reacciona a tu presencia. El aire huele a jazmín y a incienso sagrado, una fragancia que no viene de ninguna flor terrenal, sino del mismo reino celestial. De pronto, una figura imponente comienza a formarse a tu lado derecho. No es una imagen difusa, es el arcángel Miguel en toda su majestuosidad. Su armadura no es metálica, es una estructura de luz pura que cambia de tonalidad según sus movimientos. Cada pliegue de su vestidura cuenta una historia de batallas ganadas, de victorias espirituales que superan cualquier comprensión humana. Miguel extiende su mano hacia ti. No es un gesto de amenaza, es una invitación. En su palma hay algo que no puedes ver completamente, pero puedes sentir. Es un escudo espiritual hecho de decretos, de palabras proféticas, de una autoridad que trasciende lo visible. Puedes sentir que este escudo no es solo para protegerte, es para transformarte. Su voz no llega por tus oídos físicos, sino directamente a tu espíritu. Es una frecuencia que atraviesa tus capas de dolor, de duda, de miedo. Hijo mío, este escudo no es para defenderte, es para que lo actives. No es un objeto pasivo, es una herramienta de transformación. Sientes que algo dentro de ti comienza a vibrar. No es una vibración nerviosa, es una frecuencia de poder. Cada célula de tu ser está siendo recalibrada, cada memoria está siendo lavada, cada herida está siendo sellada con fuego celestial. Miguel coloca el escudo sobre tu pecho. No es un peso, es una liberación. Sientes cómo tus límites espirituales son expandidos, cómo tus territorios internos son restaurados. Ya no eres el mismo. Algo ha cambiado para siempre. ¿Quieres que continúe desarrollando esta visualización guiada con aún más profundidad sensorial? Es tiempo de celebrar, no con una celebración superficial, sino con una gratitud que sacude los cimientos del reino espiritual. Voy a guiarte en un momento de adoración que transformará tu perspectiva. Prepárate para agradecer en voz alta. Primera categoría: 5 bendiciones concretas. Detente ahora mismo. Levanta tus manos. Vas a declarar en voz alta algo por lo que estás agradecido. No busques lo perfecto, busca lo real. Primera bendición: tu respiración. Sí, algo tan simple. Cada inhalo es un milagro. Hay personas en hospitales que dependen de máquinas para respirar, y tú lo haces naturalmente. Di en voz alta: gracias por mi respiración. Segunda bendición: agua potable. Millones en el mundo no tienen acceso y tú puedes abrir un grifo. Di: gracias por agua limpia. Tercera bendición: un lugar para dormir. No importa si es pequeño, si es rentado, si no es tu ideal. Tienes un techo. Di: gracias por mi hogar. Cuarta bendición: alguien que te ama. Puede ser un familiar, un amigo, una mascota, alguien que se preocupa por ti. Di: gracias por el amor en mi vida. Quinta bendición: tu mente. La capacidad de pensar, de soñar, de imaginar. Di: gracias por mi mente. Segunda categoría: 3 libramentos. Ahora declararás 3 momentos donde fuiste librado sin siquiera notarlo. Primer libramiento: ese accidente que no ocurrió.
ese trabajo que no perdiste, esa enfermedad que no te atacó. Di, gracias por tu protección invisible. Segundo libramiento, esa relación tóxica de la que saliste, ese negocio que no prosperó porque me ibas a proteger. Di, gracias por cerrar puertas. Tercer libramiento, esa tentación de la que me alejaste, ese camino que no transité porque me guardaste. Di, gracias por mis no recibidos. Tercera categoría, 2 personas. Primera persona, alguien que Dios colocó para tu protección. Puede ser un consejero, un amigo, un familiar que llegó justo a tiempo. Di su nombre y di, gracias por traerme a esta persona. Segunda persona, alguien que aparentemente te hizo daño pero en realidad fue instrumento de tu crecimiento. Di, gracias por usar hasta mis heridas para transformarme. La teología del Loubor. Agradecer antes del milagro no es un truco, es una estrategia celestial. Cuando agradeces por algo que aún no ves, estás declarando que ya lo consideras realidad. Es como Abraham, que fue padre de Isaac antes de tenerlo. Es como David, que alababa antes de la victoria. Es provocar al reino de los cielos a manifestarse. El Loubor es un arma, no es un sentimiento, es una declaración. No es pasivo, es activo. No es esperar que Dios haga algo, es decretar que ya lo hizo. ¿Quieres que profundice aún más en esta revelación de la gratitud? Si ya eres parte de esta familia espiritual, deja tu testimonio en los comentarios contando cómo estas oraciones han transformado tu vida. Tu historia puede ser el milagro que alguien necesita. Cada testimonio es una semilla de esperanza que puede germinar en el corazón de otro guerrero espiritual que está luchando en silencio. Plan de acción urgente. 3 pasos para transformar tu realidad. Hoy mismo. Paso 1. Acción física inmediata. Objetivo espiritual. Romper la zona de confort territorial. Acción específica. Toma un vaso de agua. Escribe con un marcador permanente en ese vaso las palabras territorio restaurado. Bebe toda el agua de un solo sorbo mientras declaras: yo decreto restauración en mi vida. Fundamento espiritual. El agua representa purificación. Escribir con intención activa un decreto mientras la bebes genera una activación molecular de tu propósito. No es un ritual mágico, es una declaración profética. Cada célula de tu cuerpo recibe la información de restauración. Obstáculos, potenciales. Duda. Esto parece ridículo. Pereza. No tengo ganas. Escepticismo. Nada va a cambiar. Estrategia de superación. 1. Si dudas, hazlo precisamente por ser diferente. 2. La acción genera motivación, no al revés. 3. No necesitas sentirlo, solo ejecutarlo. Paso 2. Declaración verbal. Decreto a repetir 7 veces. Hoy, Padre, yo declaro que mi territorio espiritual está restaurado. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Mis límites son sagrados y mi herencia está protegida. Fundamento teológico. Repetir un decreto 7 veces no es casualidad. El número 7 representa perfección y completitud en la Biblia. Cada repetición es como un golpe de ariete contra fortalezas espirituales establecidas. Paso 3. Transformación comportamental. Cambio para las próximas 24 horas. Ayuno de quejas. Cada vez que sientas impulso de quejarte, deberás inmediatamente declarar una bendición. Razón espiritual. La queja es una puerta abierta para la negatividad. Transformarla en bendición es cerrar territorios al enemigo y abrir portales de transformación. Urgencia final. No esperes hasta mañana, porque cada minuto que dejas pasar es un minuto que el enemigo usa para establecer sus estrategias. Tu obediencia inmediata es tu arma más poderosa. ¿Estás listo para activar tu restauración? En las montañas de Medellín, Colombia,
vivía María Fernanda Ramírez, una mujer de 42 años que parecía tener todo bajo control, pero por dentro se desmoronaba silenciosamente. Ingeniera de sistemas, madre soltera de 2 niños, sostenía su hogar con un trabajo que la consumía 14 horas diarias. Su batalla no era visible desde afuera, era una guerra interna contra la soledad, el agotamiento y una secreta depresión que la estaba destruyendo por dentro. Todo comenzó cuando su empresa multinacional anunció recortes masivos. María Fernanda sintió que su mundo se desmoronaba. No era solo un posible despido, era el terror de no poder sostener a sus hijos Santiago de 12 y Valentina de 8 años. Sus noches se convertían en un ciclo de ansiedad. Revisar facturas, calcular cada peso, intentando que ningún gasto los hundiera. La noche del 17 de marzo fue diferente. Después de acostar a sus hijos, se desplomó en el pequeño sofá de su apartamento. No tenía lágrimas. Estaba más allá del llanto. Un silencio profundo la rodeaba. Ese tipo de silencio que grita más fuerte que cualquier palabra. De pronto, algo inexplicable sucedió. No fue una voz audible. Fue una sensación, una presencia que penetró cada rincón de su ser. No era miedo, era una paz que no venía de ella misma. Era como si alguien hubiera entrado en su habitación y cubriera todo con un manto de tranquilidad absoluta. María Fernanda comenzó a hacer algo que nunca antes había hecho: hablar en voz alta con esa presencia. «No sé qué más hacer», susurró, y entonces comenzó a decretar, no como un ritual, sino como una conversación íntima. «Necesito un milagro, no para mí, para mis hijos». Lo que sucedió en las siguientes 72 horas desafió toda lógica racional. Primero, un antiguo cliente la contactó para un proyecto freelance que pagaba 3 veces más que su salario mensual. Luego, su hermana, con quien llevaba años sin hablar, la llamó para ofrecerle una pequeña inversión que le permitiría tener un colchón financiero, pero el verdadero punto de quiebre llegó cuando su jefe la llamó. No para despedirla, sino para ofrecerle un ascenso, un puesto de dirección que implicaba reducir sus horas de trabajo y duplicar su salario. María Fernanda no lo atribuía a la suerte. Sabía que algo más profundo había intervenido. No era magia, era una activación espiritual que había transformado su frecuencia internal. No fue que Dios resolvió mis problemas, me contaría después. Fue que me mostró que yo tenía el poder de transformar mi realidad. Su testimonio no era de victimización, era de empoderamiento. Había pasado de ser alguien que esperaba soluciones a ser alguien que generaba soluciones. ¿Quieres escuchar el resto de su increíble transformación? En los estrechos callejones de Capernaum, donde el polvo danzaba bajo el sol implacable, se alzaba una escena que cambiaría para siempre la comprensión del poder divino. Era un día caluroso, cerca del mediodía, cuando 4 hombres transportaban algo más que un cuerpo. Transportaban una esperanza casi extinta. El paralítico era más que un enfermo, era un hombre roto, descartado por un sistema que solo valoraba la productividad. Sus músculos, inertes por años, habían sido sentencia de muerte social. Nadie lo miraba a los ojos, nadie esperaba nada de él, excepto sus 4 amigos. Ellos no veían un cuerpo inútil, veían un hermano, un ser humano con potencial interrumpido. Su fe no era un concepto religioso, era una estrategia de transformación. Cuando las multitudes bloqueaban la entrada de la casa donde Jesús enseñaba, no se rindieron, subieron al techo, cada uno sosteniendo una esquina de la camilla. Un trabajo de precisión, de sincronización perfecta. Removieron las tejas, polvo cayendo sobre los presentes. Miradas de asombro. Jesús interrumpió su enseñanza. El paralítico descendió lentamente, suspendido entre la lona y las manos de sus amigos. Primer milagro, la amistad que desafía lo imposible. Jesús no miró su condición física primero, miró su conexión espiritual. «Hijo», le dijo, «tus pecados te son perdonados».
Las palabras no fueron solo sonido, fueron frecuencia de restauración. Antes de tocarlo, lo reconectó con su identidad original. Luego, el comando que haría historia. Levántate, toma tu camilla y anda. No fue una sugerencia, fue una declaración que contenía su propia capacidad de cumplirse. El paralítico no pidió permiso a su condición anterior. Simplemente obedeció. Músculos que nunca habían respondido, respondieron. Huesos que estaban paralizados, se activaron. En segundos, quien era un peso muerto para la sociedad, caminaba. No solo caminó, cargó su propia camilla. El instrumento de su limitación se convirtió en testimonio de su transformación. La multitud no podía creer. Unos glorificaban a Dios, otros cuestionaban. Pero nadie podía negar lo imposible hecho realidad. ¿Sabes lo que más impacta? Este mismo poder no está congelado en la historia. Está disponible hoy, para ti. En este momento, tu parálisis no es física. Puede ser emocional, financiera, relacional, pero hay un poder que puede restaurar lo que el mundo ha declarado muerto. ¿Estás listo para que tu camilla se convierta en tu testimonio? La puerta de las ovejas, un símbolo de protección divina. En el mundo antiguo de Palestina, una puerta no era solo una estructura física, era un símbolo de identidad, seguridad y pertenencia. Los pastores construían corrales de piedra con una única entrada estrecha, donde cada noche introducían su rebaño. Esta entrada tenía un significado profundo que iba más allá de lo arquitectónico. El pastor no solo protegía, sino que se convertía en la puerta misma. En los contextos pastorales judaicos, ser la puerta significaba ser el guardián absoluto. No era un trabajo, era una vocación. El pastor dormía literalmente en la entrada del corral. Su cuerpo bloqueaba cualquier posible entrada de depredadores. No usaba armas sofisticadas. Su presencia era su defensa. Ningún lobo podría pasar sin pasar sobre él. Su cuerpo era el límite entre la vida y la muerte del rebaño. Cuando Jesús declaró, «Yo soy la puerta», no estaba usando una metáfora poética. Estaba revelando un principio espiritual radical. En un mundo donde los sistemas religiosos eran complejos y exclusivos, él simplificaba el acceso a la protección divina. No necesitabas credenciales, no necesitabas rituales elaborados, necesitabas simplemente pasar por él. 3 aplicaciones prácticas modernas. Primera aplicación, protección laboral. Imagina que entras a tu trabajo como quien entra a un corral espiritual. Antes de cruzar la puerta física declaras, «Yo paso por la puerta verdadera. Ninguna estrategia de sabotaje prosperará». No estás pidiendo permiso. Estás estableciendo un territorio de inmunidad divina. Segunda aplicación, protección familiar. Cuando tus hijos salen de casa, no solo los despides, los cobijas espiritualmente. Paso por la puerta verdadera para mi familia. Ninguna influencia negativa entrará. No es un ritual, es una declaración de autoridad. Tercera aplicación, protección personal. Cada mañana, antes de enfrentar desafíos, visualiza que pasas por una puerta invisible. No son palabras vacías. Es activar un escudo espiritual que opera más allá de lo físico. La puerta no es un concepto, es un territorio de transformación. No limita, libera, no restringe, protege. No es una barrera, es un portal de posibilidades divinas. ¿Estás listo para entender que tu vida puede ser completamente diferente si entiendes que ya tienes acceso a una protección absoluta? La parábola del mercader de sueños. En los límites de Nínive, donde el desierto besaba los primeros campos cultivables, vivía Elián, un mercader conocido no por la riqueza de sus productos, sino por su extraña mercancía. Compraba y vendía sueños. No eran sueños físicos, sino las esperanzas más íntimas de las personas. Su tienda era pequeña, casi invisible entre los grandes bazares.
Una cortina gastada separaba su espacio interno del mundo exterior. Los habitantes de la región lo miraban con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Algunos lo consideraban un charlatán, otros un visionario. El proceso era singular. Las personas llegaban con sus sueños más profundos, algunos rotos, otros apenas formados. Elian no los compraba con monedas. Su moneda era la comprensión. Escuchaba cada historia con una profundidad que hacía a las personas sentirse vistas por primera vez. Un día llegó Miriam, una tejedora de 37 años. Sus manos estaban marcadas por años de trabajo. Sus ojos cansados de ver solo lo inmediato. Su sueño era simple, pero parecía imposible. Quería fundar una escuela para niñas en una región donde la educación femenina era considerada un lujo innecesario. Elian no ofreció dinero. Ofreció algo más valioso: una red de contactos, consejos estratégicos y, sobre todo, la convicción de que su sueño no era una locura, sino una semilla esperando ser plantada. 3 años después, la escuela de Miriam no solo existía. Se había convertido en un faro de transformación para toda la región. Niñas que nunca habían imaginado aprender a leer, ahora diseñaban sus propios futuros. Pero la verdadera prueba llegó cuando los líderes locales intentaron cerrar la escuela. Amenazas, presiones, intentos de soborno. Miriam podría haberse rendido. Sin embargo, recordó las palabras de Elian: un sueño verdadero no necesita ser defendido. Necesita ser vivido. No fue una batalla física. Fue una revolución de persistencia. Cada niña se convirtió en testimonio vivo. Cada clase, un acto de resistencia. Cada aprendizaje, una declaración de dignidad. La escuela no solo sobrevivió, se multiplicó. Una red de educación que transformó comunidades enteras. Years después, cuando Elian ya no estaba, Miriam comprendió el verdadero negocio del mercader. No vendía sueños, activaba destinos, desempacando la parábola. Primer nivel simbólico. Elian representa el activador espiritual. Miriam simboliza el potencial dormido. La escuela es la transformación social. Los obstáculos son las limitaciones culturales. Lección central: los sueños no se realizan, se activan. No necesitan permiso, necesitan convicción. 3 aplicaciones prácticas. 1. Tu sueño no es un capricho, es una misión. 2. La persistencia es más poderosa que cualquier recurso. 3. Tu mayor revolución será vivir lo que otros consideran imposible. Estás listo para ser el mercader de tu propio destino. El verdadero poder no reside en los recursos externos, sino en la capacidad de transformar la realidad desde tu convicción interior. Cada sueño es un territorio espiritual esperando ser conquistado, no por la fuerza, sino por la persistencia. No eres una víctima de las circunstancias. Eres un arquitecto de posibilidades. La misma energía que movió a Miriam, que inspiró a Elian, pulsa dentro de ti en este momento. No estás escuchando una historia. Estás recibiendo un mapa de activación. Tu destino no es un documento escrito en piedra. Es un lienzo en blanco esperando tus primeros trazos. La única pregunta que importa no es si puedes. La única pregunta es: ¿estás dispuesto a despertar el mercader de sueños que habita en tu interior y convertir lo imposible en tu nueva realidad cotidiana?